Bueno, Cris, empezamos a conocerte, ¿sí? Para hablar de la obra que nos vas a presentar, que es tu obra más nueva, pero también tenés otras cosas en preparación. Siempre la idea es un poco conocernos, saber por dónde viene la cosa, ¿no? Ujú. Vos naciste en Córdoba y te criaste en Pergamino. Eso mismo. Nací en Córdoba, a los 2 años mi familia se fue para Pergamino y luego viví en Pergamino hasta los 20, 18, en realidad 19 con mis padres. Luego ellos se vuelven para Córdoba, mi hermano se viene para Capital, justo lo que te contaba recién, y yo me quedé en Pergamino eh, solo, digamos. ¿Y cómo era ese chico, ese Cris que vivía en Insoportable. Pergamino? ¿Qué soñaba? A ver. Siempre fui un tipo muy activo y un niño muy activo y luego un adolescente muy activo, todo, o sea, con mucha energía. Eh, Hay algo que yo ni siquiera sabía que quería ser director, tampoco sé hoy si soy director, aunque técnicamente dirigí varios proyectos, no lo sé. Quizás si algún día lo sé, me dejaría de interesar serlo, no, no, pero sí tengo en claro que siempre quise ser un narrador y siempre tuve en claro que había algo entre lo que sucede, hay un espacio que sucede entre el querer contar un cuento, la habilidad para narrar algo, Mm. de este lado agarrar información que la tenés de tu vida o de noticias o de donde venga, pasa por una habitación, por decirlo, y sale un cuentito, bueno, todo lo que sucede en esa habitación a mí me nace muy bien, me sale muy fácil y siempre me gustó. De chiquito tuve acceso a la biblioteca de mi mamá, que era una biblioteca bien grande, ella me dejaba leer lo que quería, yo me iba para el lado iba, no sé, desde la interpretación de los sueños, te digo con 11 años, o sea, a las novelas de policiales, que siempre me gustó el policial. Y siempre entendí, jugaba que era escritor, me acuerdo de eso, jugaba que era escritor, hasta que un día conocí el cine y dije, no, bueno, claro, yo quiero hacer cine. ¿Hay alguna película en especial que te despertó el bichito ahí, que te picó? Mira, entendí que podía hacer cine cuando pisé un set, Mm. porque para un pibe de clase media que araña para no pasar a clase baja de Pergamino, es imposible pensar que podés hacer cine. Por eso está bueno, ustedes que están hoy acá, no sé qué edad tienen, que tienen alrededor de 20 años más o menos. Promedio, 20, 20 y Está pico. buenísimo que tengan 20 años y que puedan estar acá en este lugar. Lo digo, hace poco estuve en La Plata y le decía a los y las estudiantes, che, disfruten estar acá, porque la verdad es que hay muchas personas que quizás no llegaron ni a enterarse de que podrían llegar a estar aquí cursando lo que quieren hacer. O sea, me explico, preparándose para estudiar lo que quieren hacer luego. Ese era mi caso. Yo ni siquiera sabía que había una posibilidad de hacer cine. No sé, no me entraba porque vivía muy alejado de eso. Pero un día, un amigo con el que era doble de riesgo, lo llaman a él para estar en un videoclip de Los Pericos, que se llama Planeta de Mentiras, que lo filmaron en Fílmico. Y lo llaman a él para que vaya a hacer una pelea y que lo choque un auto. Y de repente yo lo ayudaba a él a hacer los videos porque hacíamos artes marciales juntos. Y le dicen, no, que vengan los dos. Y yo dije, wow, me llamaron a mí también. Y dije, qué flash. Bueno, nos vinimos de Pergamino y me acuerdo el momento exacto, caímos a Lanús, tipo 5 de la mañana, y vi que estaban armando y vi que había como un griterío y eso que pasa en un set que hasta hoy a mí que tengo un poco de experiencia, llego y a veces me cuesta entender quién es quién. Eh, y no entendí nada, pero sí vi que era una pelota de energía y de gente que se movía y todos corrían como si estuvieran en una cirugía a corazón abierto y esa adrenalina y todo eso y dije, wow, yo pertenezco acá, yo tengo que estar acá, pero entender eso para un chabón que vive en Pergamino, que no tiene guita, es en un punto es una linda condena, porque una vez que vos entendiste lo que querés hacer y lo que en teoría viniste a hacer a este plano, decís, bueno, ¿cómo hacemos? Eh, ¿Y cómo hiciste?
Ya ahí sabías más o menos Mirá, qué destino tenías, pero bueno, de ahí hacerlo, ¿no? ¿Cómo hiciste? En esos momentos yo estaba terminando, pasé por 3 carreras, siempre fui un tipo muy disciplinado, no me gustaba cursar, entonces estudiaba libre. En algunas carreras iba más rápido que mis compañeros que cursaban, porque era ir, comprar los apuntes, armar un calendario, organizar el año y empezar a rendir. Y yo me acuerdo, cuando estudié Derecho, yo hice primer año y 2 materias de segundo, pero no había terminado ni primer año, porque nada, compraba, estudiaba, iba, rendía, estudiaba, rendía, estudiaba, rendía, era como esa. Y estaba estudiando Derecho y un día estaba leyendo a Confucio en la facultad ahí de Derecho y dije, bueno, yo no siento que pertenezca a este universo, al mundo jurídico, ustedes me verán y se darán cuenta que tenía razón. Pero No realmente... te veo musculosa No, en los claro, y con tribunales, una ponele. situación informal, no, claro. Y estaba y dije, yo no pertenezco acá. Entonces dije, bueno, yo me voy a ir y no voy a volver nunca más a este lugar. Y es muy loco porque después a esa facultad de Derecho volví a presentar mi ópera prima, a dar una charla y a presentar la película. Pero no va por ese lado el relato que iba a hacer. Estaba leyendo Confucio y Confucio tiene una... Confucio lo ubican, filósofo oriental, 450 y pico antes de Cristo. Tiene una oración que a mí me pegó mucho en ese momento que decía, conocer lo correcto y no hacerlo es cobardía. Entiéndase cobardía en aquel entonces como lo peor que podía hacer un hombre, ¿no? O sea, y dije, claro, no, yo estoy haciendo sé que tengo que hacer cine, pero no lo puedo hacer, y lo tengo difícil, y entonces estoy siendo como un cobarde. Y ya dije, tengo que empezar con esto. Empecé con unos amigos a trabajar, abandoné la facultad, reuní a mi familia con, no sé si eran 19 años que tenía. Porque Armaste una intervención, les planteaste. les dije, yo voy a dejar la facu de Derecho porque ya no me interesa más, nunca me interesó, les interesaba a ustedes y no a mí. Mi papá cuando yo era chiquito, pobre, él hacía lo que podía, pero nos hacía decir a mí que mi hermano iba a ser contador y yo abogado. Mi hermano está estudiando administración de empresas y está terminando las materias con 40 y pico de años para ser contador. O sea, es como un mandato muy fuerte. Yo igual lo entiendo y está todo bien, porque además ellos no podían bancar estudios, entonces era estudiar esto o nada. Y sí, dije, bueno, voy a intentar hacer cine, empecé a trabajar con 2 amigos y después empecé a estudiar guión con Sabrina Fargi y Ramiro San Honorio. Que luego Sabrina fue quien me diera la primera oportunidad de volver a un set profesional como el chico de los extras o Está meritorio bien. de dirección. Muy bien. O sea que tomaste el desafío y lo llevaste a cabo. Seguro que no fue fácil. Seguro que No, los fue primeros re tiempos duro. fueron duros, ¿no? Porque cursaba los miércoles. No, es una historia, es un dramón, ¿eh? O sea, pero un dramón, dramón. Yo cursaba no quiero aburrirlos con eso, pero cursaba los miércoles acá en 11 y obvio que no tenía un mango para venirme en colectivo desde Pergamino, entonces me venía a dedo, cursaba todo el miércoles, a la noche me iba caminando de 11 hasta Liniers, porque en Liniers me hacían descuento para estudiante, el colectivo me salía 37 pesos, en Retiro salía 50, y me tomaba un colectivo entonces a Pergamino que demoraba un montón de horas, y llegaba como a las 4 de la mañana y caminaba de la bajada del colectivo hasta mi casa, y les juro, yo grababa la clase, porque me encantaba todo lo que me acercaba al cine. Y la grababa y cuando me bajaba del colectivo, cagado de frío, me iba caminando hasta casa y me escuchaba la clase y yo pensaba, en este momento en el planeta no hay una persona más feliz que yo. O sea, no hay nadie que pueda estar más contento de lo que estoy yo, apuntando hacia lo que quiero hacer y escuchando mi clase de guión, que esto me va a convertir en guionista. Y después Sabrina, un día, y yo la escuché, ella estaba hablando por teléfono con un amigo, y yo estaba al lado de ese amigo, en altavoz, y ella dice, el amigo le dice, bueno, hay que darle trabajo a Chris, al chico de Pergamino. Y ella dice, vamos a darle trabajo porque una de dos, o está muy loco y un día nos mata a todos, Taxi Driver. o realmente va a ser director de cine porque le gusta mucho. Y bueno, me dio mi primer meritorio y ahí conocí a Aldo Romero, que fue asistente de dirección de Leonardo Fabio, de Liceo Subiela.
de muchos directores grandes. Cuando yo lo conocí, Aldo Romero, recuerden el nombre y googleenlo si quieren. Aldo Romero. Aldo Romero, él había asistido tipo 70 películas. O sea, él tuvo, siempre decía que tuvo 2 hijos, nos presentaba como sus hijos, a mí y a Fede Dauría. Yo me fui de la asistencia, pasé al ser director. Fede sigue siendo asistente y fue el asistente del Eternauta y de todo proyecto grande en Argentina y en otros países lo siguen llamando, él sigue asistiendo y es como una bestia, como el hijo que sigue ejerciendo la profesión. Yo me fui para otro lado. Y bueno, nada, y ahí ya empecé con Aldo. Pero también trabajar en esa película fue muy duro, no los quiero aburrir con eso, pero para mí fue duro. Y tú, donde te empezaste a fortalecer fue por ahí en los laburos de asistente de dirección, ¿verdad? Claro, Aldo se dio cuenta que a mí me gustaba mucho, mucho, y con el set de filmación pasa algo que yo lo he visto, he armado equipos en muchos países, porque la asistencia de dirección me llevó por muchos países, asistí 15 años, y de muy joven, o sea, la primera vez que asistí tenía 22 años, y no es que asistí un videoclip, asistí a una película en la cual el director, muy experimentado, había echado a los gritos a su asistente de dirección. A los gritos los había echado, y era una película de época que tenía siempre una citación de elenco tipo 5 o 7 personas, porque era muy en conjunto, y al ser de época había autos, extras, todo, era una cosa tremenda, pero realmente a mí con la asistencia me pasaba algo que es que nací para ser asistente de dirección sin saber lo que era ser asistente de dirección, la verdad. O sea, hay algo con el set que pasa a cualquier persona, se puede formar y es un músculo, pero como que yo al set lo entendí sin saber lo que era. Y eso me pasa cuando he entrevistado personas para trabajar en otros países o acá, es como vos charlas un ratito con alguien y la verdad es que te das cuenta si puede entender el set o no. Por eso siempre es bueno estar todo el tiempo que uno pueda en el set. Lo que no me gusta de no asistir, yo era un asistente muy prolífero, trabajaba mucho, entonces a veces hacía tipo 4 pelis por año. Entonces piensen que estaba un promedio entonces 6 por 4, 24 semanas, si las películas eran chiquitas, 24 semanas en set. Y cuando uno dirige, la verdad es que tenés que escribir, luego tenés que preproducir, luego filmás, luego postproducir y se te va 1 año y pico y estuviste 1 mes y medio si tenés suerte en el set. Entonces, por eso son lindos los roles técnicos, porque te permiten... Yo soy alguien que, la verdad, me gusta tanto el set que si veo que están filmando voy y me quedo mirando, pero de una. O sea, y así también pedía trabajo cuando era más chico. Bien, todo eso fue como un sueño cumplido, pero al mismo tiempo, visto desde hoy, fue como tu preparación para esta segunda etapa, ¿no? En la que vos te plantás como director. Vos hiciste tu ópera prima protagonizada por Juan Palomino. Les recomendamos que la puedan ver porque de hecho creo que está liberada, ¿no? No sé si Mira, es buenísimo lo que pasó con esa película que... La noche más fría, ¿no? La noche más fría del año. Eso, cuenta cómo un linchera sobrevive, si es que lo logra, a la noche más fría del año. Sucede en una plaza y es una peli que tiene una estructura narrativa súper clásica, que es algo que me gusta, por eso es como que no aburre, siempre pasan cosas. Esa peli, sí, la filmé hace 10 años, tenía 30 años, ahora tengo 40. ¿En tu ciudad? En mi ciudad la filmé. Es una mezcla entre Pergamino, Rosario y Buenos Aires, pero la plaza donde vive el personaje protagonista, que es Juan Palomino, está en Pergamino. Uh-huh. Sí. Después de esa peli sí seguí asistiendo y en un momento dije que no quería asistir más. Me di cuenta que tenías que hacer otra cosa. Me lo hizo dar cuenta el cuerpo, porque agarré una película muy grande para asistir, de un director mexicano. Hablo con mucha informalidad, chicos y chicas, ¿eh? O sea, les cuento cosas. En un momento, cuando uno tenía mucho trabajo, lo que vos podías hacer era, decías, bueno, yo asisto, pero te cobro por arriba de la tabla del sindicato. Entonces, como decís, bueno, me pagás lo que dice SICA y el 50%, porque si no me voy a otro lado donde me lo pagan. Como que uno hacía eso. Yo llegué a hacerlo
Y en un momento estaba como en el cenit de la asistencia, porque estaba trabajando en una productora muy grande, que yo siempre quise, a la cual siempre quise que me llamen. Estaba cobrando del SICA más el 50%, era una peli enorme que se filmaba acá en Argentina, en Uruguay, bueno, en varios lugares de Uruguay. Y estaba como en una de las pelis más grandes que había hoy acá para una plataforma de afuera. Y me agarró el bichito y dije, no, y yo estaba en mi oficina, siempre pedí una oficina para mí solo, un lugar para estar sentado solo como asistente de dirección, y estaba en mi oficina y miraba para abajo y estaba la oficina de la productora y venían directores y directoras a presentarle proyectos y a charlar. Y yo dije, estoy en esta oficina que es donde siempre quise estar y ya no quiero estar acá, la verdad es que ahora quiero estar allá. Entonces ahí me empezó a agarrar de nuevo, como cuando estaba estudiando Derecho y entendía que estaba todo ordenado, porque me iba bien, y dije, de nuevo Confucio, y la puta que te parió. Digo, ay, ¿qué hago? Y la verdad es que no, y las cosas suceden, o sea, si uno las puede interpretar, van a suceder, hay que tratar de estar perceptivo. Aparece un amigo muy cebado, que es el protagonista de Gatillero, Sergio Podeley, y me dice, compré los derechos de una novela que se llama Chamamé, que es de Leo Yola, el escritor de Kryptonita, Nafta Super, que hicieron una peli y luego una serie, y me dice, compré los derechos. Sergio no es una persona que pueda gastar $5.000 en los derechos de una novela porque está aburrido, o sea, yo sé que nada, no le sobra la plata, pero re cebado se ve que los compró, y me dice, vamos a hacer un teaser. Y digo, pero yo estoy asistiendo a una película. Ustedes que entienden, han tenido rodajes, o sea, entienden el volumen de tiempo que es asistir a una película de un director que vive en México mientras vamos a filmar en Uruguay y estamos todos acá en Argentina. O sea, yo trabajaba muchas horas por día y siempre fui el primero en llegar y el último en irse de cualquier oficina a la que haya ido, por placer, no por... Y digo, ¿qué hago? Y dije, bueno, empezamos y trabajo después de hora. También siempre fui de buscarme un trabajo del después de hora. Y en los fines de semana. Y empecé a trabajar con eso. Y entonces empecé a dirigir un teaser que termina siendo un corto de aproximadamente 10 minutos, en el que actúan Maravilla Martínez, Sergio Podeley, que la verdad es que está bueno, es algo de acción y de género que está bueno, quedó divertido. Pero el cuerpo me pasó factura porque yo dormía tipo 4 o 3 horas y trabajaba en las dos cosas a la vez. Y eso no es sano. Terminé con una lesión en el colon que se me fue al ano, es gracioso y no me da vergüenza y me parece divertido, por estrés. O sea, yo sentí que tenía hemorroides, chicos. Digo, bueno, y además me autodiagnostiqué para poder seguir trabajando. Dije, no, yo tengo hemorroides, esto se me va a pasar, es ahora porque estoy un poco estresado. Terminé, o sea, para hacer ese teaser, estuve una semana sin comer sólido para no tener que ir al baño. ¿Entienden la locura a la que uno llega? Voy a un médico y le miento, me dice, ¿hasta cuánto hace que te duele? Le digo, 2 semanas, hacía 2 meses. Todo mal hice, el cuerpo me pasó factura y de repente caigo a otro médico y me dice, muy copado, y me dice, o sea, te veo en la cara el estrés. Me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, no, bueno, tengo esto, tengo aquello, bla, 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 bla. Y me mira y me dice, bueno, algo tenés que dejar. Y ahí dije, yo tengo que dejar la asistencia. Pero con un alquiler por pagar, o sea, con un montón de situaciones económicas que son parte de la vida de un laburante que decís, ¿cómo mierda hago? Y dije, no, bueno, claro, dejé la película que asistía, me operé, me curé, pero dejé la película que asistía y la cura era eso. Yo les digo como lo interpreto, que tengo una manera bastante particular de ver casi todo. La cura era esa, la cura era estaba explotado porque estaba durmiendo poco, porque estaba reprimiendo algo que no tenía que reprimir, que era mi deseo y mi intención de seguir dirigiendo y no quería asistir más, porque de verdad no quiero asistir más, ya no le siento el placer que le sentía, y empecé a dirigir. Terminé ese teaser, es magia o lo que sea. A partir de ese día, todas las personas que me conocían
en vez de presentarme como asistente de dirección, me empezaron a presentar como director. A partir de cuando yo dije, no, yo ahora soy director, chao. Me fui a eventos sociales y decían Cris, director, Cris, director, Cris, director, y a partir de ahí me empezaron a aparecer trabajos como director y los empecé a buscar, porque el trabajo hay que buscarlo, o sea, hay que generarlo como sea. Y bueno, y ahí llega Gatillero, que ya con Pablo teníamos otra película en el medio, que la íbamos a hacer antes que Gatillero, pero le cuento, me acuerdo en el DOT, le cuento la idea de Gatillero, y era tan osada y tan arriesgada, pero tan osada, que Pablo no le pudo decir que no, porque es un tipo que corre el riesgo, o sea, es un productor que corre el riesgo. Pregunto, sin ningún tipo de compromiso, ¿alguien vio Gatillero de aquí que no sea mi productor o él? Ahí levanta la mano. Ah, bien. Ah, mirá. Piola, piola. Ah, ¿qué tal? Bueno, entonces entienden un poquito de qué hablo. Se van a aburrir un cachito, contextualizo al resto. Podemos poner también el tráiler. Contextualizo y después ponemos el tráiler. Gatillero es una película, es un thriller de acción filmado en plano secuencia. La película sucede, es todo lo anti-asistencia de dirección. Sucede de noche, en su mayoría en exteriores, es de acción y está hecha en plano secuencia. O sea, pareciera hecha por alguien que odiara la asistencia de dirección, no por alguien que la amara como yo, o alguien que nunca fue asistente de dirección. Y en la película hice cosas de las cuales mi asistente de dirección, que es alguien que formé yo, aunque es de mayor edad que yo, tengo gran responsabilidad en su formación como AD, porque fue ayudante mío. Muchas veces me intentaba convencer de que no intente hacer algunas cosas de las que hice porque son lo anti, lo que hay que hacer, porque las posibilidades de que falle son mayores que de las que algo salga bien. En un punto, Gatillero es como pararse a la mitad de una cancha de básquet y tirar la pelota así mirando para atrás y que emboque. Lo que pasa es que la hicimos con tantísima, pero tantísima y obsesiva preproducción y preparación, que ahí sí volqué todo el expertise como asistente de dirección y toda esta energía que te cuento que tengo que desde que soy chico, que soy una persona que quiere hacer cosas todo el tiempo, a una para ordenar y organizar la película. Entonces se pudo hacer y siempre guié a las personas con las que trabajaba a entender que había 99 posibilidades de que salga mal algo, pero había una de que salga bien y que teníamos que enfocarnos y que teníamos que trabajar mucho para que esa posibilidad cobre más fuerza y que sea la que nazca y no las que salgan mal. Si tenés ganas y te parece, pongamos el tráiler y después les cuento un poco más. Dale. Hola. ¿Qué van a llevar? ¿Dos cervezas? Agarrá de ahí, de la heladera. Fíjate que la pendeja porque te quemo. Dame toda la guita, viejo. Dame toda la guita, la concha de tu madre. ¡Soltala! ¿Sí? ¿Salió bien? Más vale que salió todo bien, gil de mierda. Tengo otro laburo para vos. ¿Y esto? Es una pasada en otro lugar. Pero necesito que dejes una marca más pesada, ¿estamos? ¡Ahí en la ventana! ¡Agáchese, Madera! ¿Qué te metiste? Baleaban a la madrina y querían hacer que parezca que fui yo. Baja los fierros y guardalo. ¿Qué haces acá? ¿Está buscando a todo el barrio? No, todo el barrio no. Esta vez no vamos a hacer lo que hacemos siempre. Esta noche la gente va a defender el barrio. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. El barrio es mío, el que no lo entienda lo entierro. Son los narcos que se creen dueños del barrio. ¿Viste la vieja? Si no venís en 15. ¡No venga! ¡Dale, guacho, dale! Tírale, tírale. ¿Vas a matar a Lalo? ¿A sus soldados? ¿A la policía? ¿Vos solo? ¡Para que te rebotan! ¡Para, concha tu madre, para ahí! ¡Dale, para,
Respira. Respira. Bueno, seguro que a partir de esto, el quien no la vio se le da un poquito de manija de verla, ¿no? Bueno, hay que verla, por supuesto. Bueno, una película bien difícil, ¿verdad? De producir, de realizar. Un proyecto con muchas particularidades. Contanos. Es loco porque además para mí fue muy difícil lo narrativo, porque Paul se lo enteró después, pero yo llego a Gatillero entendiendo que era el peor director que yo conocía para hacer plano secuencia. Y había vendido una película en plano secuencia, es buenísimo. De verdad, en mi ópera prima hice un plano secuencia que duraba 2 minutos y con mi montajista lo sacamos porque dijimos, qué porquería, qué mal hecho que está. Entonces estaba todo mal, todo mal. Pero me puse a estudiar, yo no, bueno, como les contaba, no tuve la oportunidad que tienen ustedes, que es preciosa y que siempre voy a decir, valórenla, cuídenla, y, o sea, agradezcan esta casa y ustedes y el tiempo que se dedican ustedes y los profesores y ese intercambio, porque nunca lo tuve. Y en algún momento hasta pensé en estudiar cine ya de grande, pero digo, ¿qué voy a hacer si no tengo tiempo para nada? Pero sí he estudiado por mi cuenta y me puse a estudiar cómo hacer que un plano secuencia funcione con un nivel de obsesión, si se quiere, o de... Sí, de rigor, es, ¿no? Es obsesión, como rigor, sí, claro. rigor. O sea, como decir, bueno, me obsesioné en entender cómo funciona un plano secuencia, cómo hacer para que eso sea entretenido, cómo hacer para contar la acción. Yo en otros países, siendo asistente de dirección, he dirigido segundas unidades y también he dirigido unidades de acción, tiros, choques, peleas. He hecho muchas cosas de esas que son muy divertidas, pero que las he hecho, como decir, no sé, 5 cámaras. Entonces vos decís, bueno, sí, son 5 y un dron, por ejemplo, me explico, y en algún momento se te ve una grúa en el dron y después sabes que la borran en post, pero como que está todo muy sobrado. Porque la acción se nutre del corte, y entonces le das como un vértigo a lo que estás contando que es interesante para la acción. En este caso decidimos hacer lo contrario, porque es contar la acción desde un solo plano. Y en un momento se me apareció un razonamiento muy lógico, que esa lógica sencilla me ha acompañado para resolver muchos problemas y me gusta mucho. Me considero una persona estrictamente práctica y decía, bueno, si la situación está sucediendo ahí de verdad y yo coloco la cámara donde debería ir, va a estar contada. Empecé a aferrarme a eso. También me anclé en algunos conceptos y siempre lo pensaba. Subiela ha dicho que la cámara tiene un solo lugar correcto, el resto pueden estar mal. El trabajo es olfatear y entender cuál es el lugar correcto. Y otro concepto muy lindo que traigo, que es el de esculpir el tiempo, que es de Tarkovsky, ¿no? Y que él habla de esculpir el tiempo, pero no por el montaje, sino darle a la situación el tiempo que la situación pide y que vos sentís como narrador que la situación tiene que tener, como estas pausas que estoy haciendo yo ahora mientras hablo. ¿Me explico? Que son un poquito más largas que lo normal. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer que todo esto? Y me aferré a eso, empecé a estudiarlo. Yo había visto varias películas, pero Paul es Pablo Udeño, ¿no? Productor de la peli. Él, que es una persona que sabe muchísimo más de cine que yo, pero muchísimo más de guión que yo. O sea, realmente después de Gatillero, miren, hago un paréntesis, me llevo un solo consejo para las personas que dirigen, es encuentren un buen productor. Fundamental. Sin un productor como Pablo, Gatillero era una buena idea que quedaba en la cabeza de un loco, porque era todo muy arriesgado y un disparate, pero no hubiese sido una película. Entonces, de hecho, cuando algunos amigos míos lo conocen, me dicen, te felicito por tu productor. Vuelvo para atrás, Paul me dice, me tira 3 películas así, que se le ocurrieron en un rato nomás, que eran en plano secuencia.
Y ahí las empiezo a mirar y sigo con esta de estudiar el cómo hacerlo. Y después de ahí pasamos a todo lo que es por detrás, que es el otro desafío. Por ese lado está el narrativo como director. Y después el otro que a mí me encanta, como ya les conté, que fui asistente de dirección como 15 años, que es cómo se ordena y cómo se organiza esto en un calendario. Los proyectos, entiendo, ustedes lo deben saber, y es precioso que las personas acá aspiran a dirigir. ¿A qué aspiran? Ahora vamos a hacer el cuestionario. ¿Quién aspira a dirigir? ¿En qué quilombo se van a meter? ¿Quién aspira a producir? Ya se están dando cuenta. Ya se dieron cuenta. Vos te vas a meter en otro quilombo más grande, vos también. ¿Quién le gusta la foto? ¿El arte? Ahí va. ¿Hay algo que no nombré que a alguien aquí le guste? ¿Vestuario? ¿Guión? ¿Guión? Ahí va. Lindo. Bueno, yo pienso que las personas que aspiran a producir y a dirigir, y algunos que aspiran a fotos si les interesa el macro, siempre tienen que nutrirse e interiorizarse en esto que voy a contar ahora. Todos los proyectos tienen un calendario, que es un macro calendario, que es cómo corno se va a hacer desde que inicia hasta que se termina. Yo siempre fui remetido como asistente de dirección, entonces me metía en los calendarios de las series o las pelis en las que estaba, y así aprendí a hacerlos. Y en un punto, eso es parte del nacimiento del proyecto, el decir, bueno, esta película necesita una semana de pre-soft del director que encuentre las locaciones. ¿Quién vamos a meter acá? Bueno, este director no lo aguanta nadie, solo su asistente de dirección, vamos a meter al asistente de dirección 2 semanitas con él acá. Y el productor. Y así empezar. Luego, bueno, una pre donde haya ensayo, una pre donde empiecen a entrar los jefes y jefas de área. Esa organización de un proyecto es fundamental. Y en un punto es donde es una de las patas que luego va a sostener el proyecto. A mí eso me gusta mucho, y en Gatillero, cuando lo charlé con Paul, le caí con un calendario. El calendario comprendía hasta la escritura del guión adentro. O sea, es un calendario súper macro y súper organizado. Porque de alguna manera, para hacer esta película en plano secuencia, siento que tuvimos que desaprender lo que sabíamos para encontrar una nueva manera que era distinta, que nos señalaba el camino a tomar. Porque piensen esto, la película no es un único plano por motivos de seguridad. Nosotros no podemos apuntarle a una persona con un arma que tiene una bala de fogueo adentro. Entonces, antes de hacer, un minuto antes de que un actor le apoye el arma a alguien, tiene que venir el armero, abrir el arma, mostrársela a todas las personas que están ahí, que no tienen fogueo, que hasta tienen el caño tapado algunas, y luego se puede hacer esa escena. Si no, no se hace. Las escenas de acción las dirigí, las coordiné yo, vino un armero de confianza. Entonces la peli tiene algunos cortes escondidos que son realmente muy poco. O sea, les diría que por confidencialidad firmada no puedo decir cuántos son, pero siempre me gusta decir que, sin que Paul escuche, que los dedos de la mano se quedan largos, o sea, en cantidad, o sea, sobran los dedos de una mano. Hay planos de 7 kilómetros. Piensen ustedes lo que es iniciar acá en una discusión y terminar 7 kilómetros, y que en el medio haya tiros, persecución de autos. Como vieron en el tráiler, la cámara se sube a un auto, dice cosas muy divertidas, subí la cámara al auto, el auto sale, persigue al personaje. Eso se me ocurrió porque yo digo, ¿cómo hago para que se viva la persecución desde el punto de vista de los que persiguen? Y acá es donde aplico esta lógica que no falla y que es re sencilla. Dije, bueno, la respuesta está en la misma pregunta. Tengo que poner la cámara en el punto de vista de los que persiguen. Porque si no me quedaba la película siempre desde el punto de vista del perseguido. Porque la película es de una persona que tiene que escapar y que lo están siguiendo para matarlo. Entonces, ¿cómo hago para que se nutra esa acción
Y esa acción de querer escapar se nutre cuando vos ves el poder de los que lo persiguen. ¿Me explico? O sea, vos ves el lobo y entendés que Caperucita Roja corre peligro. Si vos nunca le viste los dientes al lobo, te aburre. No hay peligro. En un momento no hay peligro, tal cual. Entonces digo, ¿cómo hago? Y bueno, y ahí se me ocurrió, dije, bueno, le meto la cámara a ellos y lo vemos a él adelante. Esa está muy buena, hicimos como unas lindas coleadas luego con el auto, hicimos unos tiroteos. Bueno, imaginen todo eso, pero 7 kilómetros de recorrido, chicos. Es un trabajo de coordinación de meses. Además le agregamos bueno, todavía no hablamos del tema de Isla Maciel, quiero que nos cuentes un poquito cómo se organizaron ahí, porque bueno, los que fuimos a verla al cine y justo nos encontramos con un montón de gente de la isla que es fan de la película y que va a todas las presentaciones y que aparece en la película y colaboró, ¿no? Porque además se transformó en una especie de proyecto inclusivo, Total, ¿no? Artístico e inclusivo de toda esa comunidad. Pero contanos un poquito cómo fue ahí, trabajar en ese lugar que a veces mete miedo, ¿no? Viéndolo de afuera, pero claro, ¿cómo te metiste y lograste esas complicidades? Mira, llegamos... en el calendario había una pre, que éramos Pablo, yo y una persona de producción que teníamos que hacer un scouting muy soft para entender barrios. Isla Maciel fue el segundo al que fuimos. El primero no servía por distancias. Todo esto era antes de escribir el guión. Caímos a Isla Maciel por Dani, que fue nuestro director de producción. Me tomé unos mates con Cachito, que es el puntero de la isla, es uno de los referentes adentro del barrio, y entendí que él sabía lo que era un set de filmación, porque él tiene como su kiosco, que es que van las producciones, lo contactan a él te brinda la seguridad, y vos dejas tu iPad acá, te vas, volvés y está ahí, nadie te toca nada, o sea, es todo muy, muy ordenado, muy prolijo. Y dije, bueno, lo primero que tengo acá es que me cae bien, le caigo bien y que entiendo que me va a poder dar lo que yo necesito para hacer el despliegue que vamos a hacer, porque imagínense el despeje, imaginen 7 kilómetros, ¿no? O sea, prácticamente todo el No, por momentos teníamos conversaciones en las que él me decía... Cris, déjame una calle para que salgan los vecinos, ¿me entendés? Fue necesaria la calle. O sea, claro, porque yo tomaba todo y bueno, los directores necesitamos un freno. O te lo pone alguien de producción, o tu AD, o en este caso Cachito, que si le decía que no me pegaba una cachetada. No, pero bueno, la verdad, porque yo quería todo. Nos dio casi todo con respeto y cariño, ¿no? La verdad, y con mucha buena onda. Al barrio también le servía en el sentido de que ellos te alquilan la locación, están organizados de esa manera y eso está buenísimo. Pero más allá de esa situación, que era la estricta relación formal de te doy esto, la contraprestación es aquello y vamos a hacer esto y esto es un acuerdo hablado, más allá de eso, imagínense que yo para encontrar la peli, una vez que tuve el guión escrito, porque termina ese Scouting Soft, nos vamos a escribir el guión. Es un guión que escribimos muy rápido, lo escribimos con una co-guionista, yo le calculaba que en 5 semanas tenía una primera versión, la tuvimos, se la pasamos a Paul le gustó mucho, tuvimos un impasse de 2 semanas y media, 3, pasamos a hacer la versión que no fue la final, pero sí era la segunda, ajustes, y quedó el guión escrito. También, o sea, en 2 meses estuvo el guión. Un guión lleva más tiempo, yo he escrito guiones que me llevan 7 meses, pero en este caso yo entendía que iba a fluir así. Y con ese guión me fui al barrio con mi asistente de dirección, Lautaro Perín, mi DF, Martín Sapia, y Male, ayudante de dirección, a poner el guión en el mapa y entender y decir, bueno, por ejemplo, acá discute con alguien, luego él sale y se va a robar una moto para llegar al próximo lugar. Bueno, ¿dónde está la moto que él se va a robar? Y entender el recorrido de aquí hacia la calle. Primero era entender si narrativamente hablando... O sea, ponerlo en el mapa es literal, ¿no? Literal. Dibujaba sobre las calles la puesta en escena, los movimientos de la cámara. La película la tengo en un mapa de Google
La tengo metro por metro, o sea, sé todo el recorrido que él hace, está re piola eso. Y entender, primero, volviendo para atrás, si narrativamente funcionaba y si la pausa que había de aquí a que él se robaba la moto no era muy larga y la gente se me duerme. Después, entender cómo hacer para que el equipo detrás de cámara llegue y garantice la imagen y el sonido, que es lo que hace al cine. O sea, porque detrás de una cámara que yo decía, bueno, la cámara atraviesa la puerta, baja la escalera, bueno, viene foquista, microfonista, sonidista, alguien de seguridad, alguien de producción. O sea, y después, como la peli tiene muchas situaciones que tienen efectos, es como decir, bueno, ¿dónde escondemos la sangre que se va a poner el personaje cuando le pegan? Porque no hay tiempo para que venga alguien y maquille. Entonces yo les escondía la sangre acá y un cuadro, te encuadro, te pegan una piña. Salgo a alguien que le grita algo a alguien y en ese momento te digo, ponete. Vos te pones la sangre así que la tenés abajo, vuelvo a vos y estás así ensangrentado. Eso, o sea, lo hice como si fuera teatro, ¿me explico? O sea, fue muy divertido y muy ingenioso y siempre la respuesta estuvo en la lógica más sencilla y más simple. Una vez que entendimos eso y tuvimos la película y dijimos se puede hacer, la filmé con un celular. Con mi DF, mi AD y un ayudante de dirección, que eso es lo que yo te pasé en un link de YouTube, que si querés lo mostramos un cachito ahora. ¿Lo tenemos arriba? Porque está la peli filmada en esa que yo lo llamo maqueta, o sea, que es la película completa, y yo voy explicando. Es muy exclusivo, muy, claro. A ver. Bueno, miren, ahí escribo, ¿no? Más largo este comienzo para la secuencia de títulos. Con notas al pie, bien. Claro. Este es el comienzo de la peli. ¿Tiene volumen? Porque yo hablo y es divertido. No estamos spoileando, ¿no? Y es el comienzo, es la película. Entra. Sergio es el personaje, camina más lento. Son cosas que me iba dando cuenta. Asómate. Entra una piba y entra la otra. Mándale mecha. Ahí cuento lo que va pasando. Ahora se convierte en otro porque es de noche. Vení para acá. Es otro día. Anda más allá. Dale, mierda. Dale para allá. Dale, vos también. Dale, vete allá. Pará. Dame toda la guita. Rápido, bien pilloso todo. Venite de este lado. Quietitos ahí, Empuja la otra, empujala para allá. Anda para allá. Y hay otra chica que él empuja. Tranquilo, ¿sabes? Se me quedan quietitos acá, Ahí te voy a firmar. ¿Y la filmaste completa toda? Toda la película filmada con un celular, ahí le tiran un tiro, se cae un arma de madera. Él corre. Mi equipo lo da todo, Ahí se cae. Plum, tiro de Miguel. Miguel le tira. Y ahí voy contando los FX, ¿ven? Miren, 4 en la pared, 1 en el árbol. Date vuelta y míralo cuando puedas, sin caerte, Voy cuidando a mi equipo. Y acá se convierte de día porque... Toma, cuidado del escalón, Lauti, cuidado. No quiero que se caiga mi AD, por eso lo voy Listo. cuidando. Ahora relajás, Otro día, y así hice toda la peli. Pegate a la pared. Vamos a pasar el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta específica. Si ensayaste en las locaciones o antes ensayaste en otros lugares, ¿cuánto tiempo? Las dos cosas. Ensayé en sala de ensayo, meses. Soy una persona a la que no le gusta que no sepan el texto. Creo en el intercambio, pero también creo en que yo me pasé unas horas cuantas pensando lo que vas a decir. Si sos actor o actriz y lo querés cambiar, tenés que abrirte un viaje para que yo te respete eso. No me vale de que, bueno, viniste apurado, no te supiste el texto y me lo improvisaste. No, freno el ensayo, anda a estudiar, continuamos cuando lo tengas. Entonces, así con todos, en Gatillero todos entendieron esto antes de aceptar el personaje,
porque ya me conocían y los que no me conocían se los planteé. Y todos sabían que íbamos a ensayar mucho, mucho. Sergio, el protagonista, piensen, estuvo yendo todos los días, tipo 2 meses y medio. Cuando entendí que teníamos el ensayo listo en la sala, le pedí a los productores algo que es buenísimo y es re loco, que es decir, bueno, ahora vamos a hacer como un día de filmación, pero no voy a filmar nada. Es lo anti-producción, pero Pablo, que la sabe ver, entendió de siempre, ni se lo tuve que explicar, que era fundamental ir a ensayar y también con las cámaras, o sea, piensen, llevé todo, pero fui de día, porque sabía que no íbamos a filmar, en los lugares reales, y pedí los autos, pedí las armas, pedí todo. Entonces, como ir a filmar, pero no filmar. Y en 3 o 4 días repasamos toda la peli en los lugares. Entonces, sí, fue fundamental ensayar mucho en la sala y luego en el lugar. Bueno, Cris. No, nos diste un montón de cosas para pensar. También sentí que nada, al ser una persona que te hiciste a vos mismo, digamos, dentro de la profesión, tenés un camino propio en el cual por ahí nos iluminás zonas en las que a las que nosotros llegamos a través de un proceso educativo, dentro de un contexto de educación, pero digamos, siempre nos nutre mucho también, además de los libros y de la experiencia de la gente que estudió y que lo estudió, la gente que lo experimentó o se lo planteó también desde la intuición, desde la obsesión, desde la experiencia y de la lectura, porque también vos leíste mucho, ¿verdad? Sí, claro. O sea, hablamos de que vos sos una persona muy formada y obviamente para hacer esta película hace falta una enorme formación. Sí, totalmente. Y vos la tuviste en el cuerpo, la tuviste casi toda en el cuerpo, y esa experiencia se siente, ¿no? Se siente los personajes vivos, se siente la calle. La calle creo que es tu mundo un poco, ¿no? Sí, claro. Tanto en la primera película como en la segunda, se siente muy real y muy cercano para nosotros. Está bueno, les agradezco a ustedes, es un intercambio re piola. Los que no hayan ido a ver la peli, los invitamos a que la vayan a ver. Como dijo Paul, en @gatillero la película se publican dónde vamos a estar nosotros. Solemos ir con Pablo y con Mariana de Duca y el protagonista Sergio o algunos otros actores también. Y en Cine Lorca vamos a conversar después de las funciones cuando vayamos, así que están invitados e invitadas quienes quieran. Todos los días a las 18:30, ¿está, verdad? Sí, creo que es 18 y pico. 18:40. Desde mañana estamos 18:20 y 22 y monedas. Ah, claro, nos agregaron otra función, entonces estamos 18:20 y a las 22. Y durante el fin de semana vamos a estar, lo contamos, siempre lo anunciamos ahí en el Instagram de Gatillero. Y está bueno tenernos ahí, digamos, son funciones más divertidas además. Sí. Pero en esa o en cualquiera está bueno que la vean y la recorren. Bueno. Ya la vieron. Bueno, ahora imagino que va a haber mucho más público. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, también.